Buenas tardes, profesor Era González, mi grupo formado por Noelia González, Nayeli Rodríguez, Nayeli de Lora, Dagmar Espinosa, mi persona Ana Flores, tiene el gusto de presentarle nuestro proyecto final de políticas económicas y empresariales del país, Japón. Dificultades para generar capital propio para el desarrollo económico en los países. La crisis de petróleo obligó a Japón a cometer una reestructuración económica y a buscar vías menos consumidoras y más independientes, a buscar fuentes estables y cercanas. Este país halló una respuesta en el proceso de cambio estructural de la economía nacional, que se inició en los últimos años de la década de los 70. Durante el periodo de recesión, después de la segunda crisis petrolera hasta los primeros años de la década de los 80, se aplicaron medidas para incrementar las exportaciones y mantener el crecimiento económico. Como consecuencia de las dos crisis petroleras y el flujo de las divisas hacia los países, las exportaciones de petróleo y los países industrializados y sus industrias están enfrentándose a serios problemas. La situación fiscal de Japón empeoró seriamente debido a la disminución de ingresos por conceptos de impuesto, por lo cual imposibilitó aumentar la inversión pública como medida para superar la recesión. Bajo esta consecuencia, las industrias japonesas no tuvieron alternativa que buscar la salida en el aumento de exportaciones. En consecuencia, incrementó rápidamente el subéradit comercial de Japón frente a los Estados Unidos. Por lo tanto, la estructura económica de Japón comenzó a experimentar grandes cambios desde mediados de los años 80, desarrollándose cuatro ramas tecnológicas, principalmente la automotriz, la informática, que es como computadoras, la electrónica, la robótica, competencia con productos importados y otros problemas sociales y culturales. En Japón, es un mercado homogéneo en términos de ingreso promedio de sus consumidores. La competencia es muy fuerte entre las empresas que ofrecen el mismo producto a los consumidores. Por ejemplo, para producir un aparato de TV hay más de 7 compañías, más del triple en promedio a otros países. Por eso, el consumidor japonés, ante tantas alternativas, es muy exigente a la hora de escoger su producto. Además, ahora que las importaciones ingresan sin mayores restricciones, el consumidor japonés tiene aún más opciones para escoger. En Japón es conocido con los numerosos canales de distribución que tienen para pasar un producto importado ante la llegada al consumidor japonés. Las famosas trending o sohosha en japonés y otras compañías de comercialización se encargan de importar gran parte de los productos que Japón consume. Las varias manos que se encarecen de precios de producto importado. Sin embargo, este sistema es eficiente en el sentido de que permite colocar un producto en cualquier punto del país y se recomienda a todo extranjero que trate de vender en Japón que trate con este sistema o en caso que se asocie a un importador japonés. Las diferencias entre la persona con poder adquisitivo y las que no lo tienen. Más del 80% de la población japonesa se considera como perteneciente a la clase media. Una ínfima proporción se ubica en la clase baja y una minoría dentro de la clase alta. Esta homogeneidad permite centrar el análisis en este estrato amplio y cubrir con ello la mayor parte del mercado. Las cifras de FIB y paro son un orgullo para la tercera economía más rica a nivel mundial. Solo cuentan con un 2,4% de desempleo y su PIB no para de crecer, pero hay pobreza relativa y se mantienen en niveles más o menos similares desde hace casi 2 décadas. La pobreza relativa no afecta al 15% de la población. Educación de la población. El sistema educativo japonés es un sistema educativo que ha sido central para Japón moderno. El gobierno desde el inicio puso en énfasis la importancia de fortalecer la educación elemental de la población como base del éxito de la nación y el desarrollo de la educación superior. Desde principios del siglo XX, Japón logró que prácticamente todos los niños asistieran a las escuelas y los 6 años de primaria fueron obligatorios. Es tal la exigencia social que desde temprana edad obliga a las personas a esforzarse al máximo para mantenerse al mismo nivel que los demás. Se cree que así logrará, entre más cosas, el respeto de los demás, quizás el valor más importante en Japón. Requisitos mínimos para que se dé la exportación de capital en los países en vías de desarrollo. El país con un nivel más elevado está interesado en exportar capitales a un país donde ese nivel es más bajo y obtener una ganancia extraordinaria. Se proporcionan a países en vías de desarrollo subsidios por los que no se cobran interés y los cuales formalmente no son reintegrables. Sin embargo, esos subsidios no son en lo absoluto
una ayuda gratuita, porque al prestarla se plantea siempre toda clase de condiciones. En particular, se exige facilidades y privilegios para la actividad de su monopolio. En la actualidad, la ayuda a muchos países emancipados se ha convertido en el principal mecanismo de la política neoliberal. Requisitos mínimos: declaración de exportación, verificación, inspección, licencias. Un desarrollo autóctono, utilizando las ventajas culturales, institucionales, sociales y económicas que ya tenemos, pero induciendo los cambios y los comportamientos que se requieren modificar para poder poner al país a crecer. Japón se diferencia por ser un mercado exigente y maduro, un mercado en el cual es complicado incursionar porque los estándares de calidad en este país son muy elevados. La economía japonesa se encuentra en tercer lugar, impulsada principalmente por su desarrollo tecnológico y su gran potencial intelectual, además de sumarse a la disciplina que caracteriza a sus habitantes. Aunque Japón sea una potencia mundial, se pueden inducir cambios que ayuden al país a crecer tanto social, institucional, cultural y económicamente. Japón puede aumentar de manera considerable la inversión pública en infraestructura, en servicios públicos, en la logística, para permitir que la economía privada avance y sea mucho más productiva y competitiva. Es muy importante sanear la política fiscal y monetaria porque eso le da una gran estabilidad al país y aumenta su capacidad de previsión a futuro. Se pueden impulsar las inversiones públicas y privadas para aumentar la demanda efectiva de trabajo. Debido al avance tecnológico que caracteriza a Japón, también sería considerable adelantar estudios sobre la aplicación de la tecnología moderna al tipo de recursos y materias primas en los sectores agrícolas y de construcción. Estudiar los efectos laborales y de empleo que produzcan las disposiciones del Código de Trabajo, evaluando sus efectos sobre la productividad. Estabilidad política y económica. Japón, la tercera economía más grande del mundo, está altamente expuesta a los impactos externos debido a su fuerte dependencia de las exportaciones. Esta vulnerabilidad se ha mostrado en los últimos años, ya que su economía experimentó periodos de recesión junto con la desaceleración de la economía mundial. Como previsto por el gobierno japonés, el contexto externo generó una tasa de crecimiento más lenta en 2019 con 0,7%. El crecimiento fue impulsado principalmente por el consumo interno, que creció considerablemente justo antes de que entrara en vigor el aumento del impuesto sobre ventas nacionales en octubre de 2019. Por otra parte, la inversión comercial y las exportaciones se han debilitado como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Según las estimaciones del FMI actualizadas el 14 de abril de 2020, debido al brote de COVID-19, se prevé que el crecimiento del PIB caiga a menos 5,2% en 2020 y que repunte a 3% en 2021 según la recuperación económica global posterior a la pandemia. La protección del inversor extranjero. En aras de proteger el negocio nacional, Japón planea imponer una normativa más estricta a la inversión extranjera en su bolsa. Según la medida planteada por el ministro de Finanzas del país, los inversores extranjeros deberán comunicar con antelación cuando planeen comprar más de un 1% de las acciones de una compañía relacionadas con la seguridad nacional. El objetivo es proteger a las compañías nacionales de sectores sensibles. Según ellos, interpretan varios medios, entre ellos el Wall Street Journal. El motivo extraoficial es aumentar la vigilancia del gobierno a los inversores por parte de Japón. Según publica el medio japonés Nikkei, el gobierno planea excluir a las compañías de gestión de activos de la normativa, incluyendo los hedge funds y gestoras, por lo que aún hay esperanzas de sortear el impacto directo, pero estará por ver los daños colaterales por la renta variable japonesa. Por ejemplo, porque las firmas de broking internacional que operan en el país están sujetas a esta norma, lo que podría afectar la liquidez del mercado. El clima de inversión o ambiente económico y político atractivo. En la actualidad hay varios factores que forman parte del clima de inversiones en Japón, y estos son en general y sin ánimos de excluir otros que sean antigentes. Sectores específicos son los siguientes: el fortalecimiento del yen. El yen siguió una tendencia en la desaparición hasta mediados de los 2000, pero luego de eso ha cambiado a una tendencia de fortalecimiento, lo cual tiene ventajas y desventajas. En efecto, si lo analizamos desde el punto de vista del sector exportador, esta tendencia de aparición de la moneda no favorece en absoluto el aumento de las exportaciones japonesas en los mercados extranjeros. Otro sería la pérdida de competitividad a nivel local. En los últimos años Japón ha perdido competitividad si no lo comparamos con otros países asiáticos. Particularmente China lo ha llevado a muchas empresas a trasladar sus operaciones a otros países asiáticos, como por ejemplo China, Tailandia, Corea del Sur. Otro sería la necesidad de aprovechar el crecimiento en economías emergentes. Dice relacionando con la tasa operadas de crecimiento en economías emergentes y la importancia de estar presentes en esos mercados, para así aprovechar tanto los eventuales factores de competitividad, así como la cercanía con los mercados. Las características principales de la inversión extranjera son: uno, es la moneda. Todas las empresas cotizadas en la bolsa de Japón lo hacen en yenes. Una de las decisiones que debemos tener en cuenta cuando invertimos en una moneda
Diferente a la nuestra es si queremos correr el riesgo de divisar o lo vamos a cubrir. El yen es la tercera divisa más negociada del mundo tras el dólar y el euro. Esta no evitará que asumamos riesgos de divisas, pero si decidimos operar en otra moneda, por lo general, la volatilidad suele ser menor en los grandes frentes a las exóticas y los movimientos de sus bancos centrales. También se predecibles, aunque no es ninguna garantía, ya que cualquier divisa a lo largo del tiempo puede moverse drásticamente. Otra característica son los índices. El más conocido es el Nikkei 225, que curiosamente no lo proporciona la bolsa japonesa, sino un prestigioso diario de negocios japoneses, del que deriva además su nombre, del Nihon Keizai Shimbun. Los componentes de las 225 acciones son más liquidez del mercado. El otro índice principal es el TOPIX, Tokyo Stock Price Index, que mezcla las empresas de mayor capacitación con las de mayor liquidez. Otra característica es el horario. El horario es un poco peculiar, ya que se hace en dos secciones, mañana y tarde. La primera abre a las 9 de la mañana y negocia hasta las 11:30. Tras estar una hora cerrada, la sesión reabre a las 2:30 y cotiza hasta las 3 de la tarde, en lo que se conoce como diario de la tarde. La otra característica son los códigos. Al igual que en Europa, usamos el ticket de entre 3 y 4 letras para reconocer las acciones. En Japón utilizan un código numérico de 4 cifras. En Deep Broker, todas las acciones cotizadas en Tokyo Stock Exchange tendrán la terminación XTKS, por lo que, por ejemplo, podemos encontrar Sony Corp por el ticket 607-58XTKS. Asegurarnos que estos códigos ayudarán a asegurarnos que estamos ante las empresas correctas, para que podamos encontrar también cualquier acción escribiendo su nombre en el buscador. Negociando por paquete de acciones, dependiendo de la empresa cotizada, la negociación se hará por paquetes múltiplos de 100 o 1.000.000 de acciones, no pudiendo lanzar órdenes con un multiplicador diferente. El límite del rango diario de precios, TS, establece un límite máximo en el que el precio de una acción se puede mover de un día, que puede ir desde los más o menos 30 yenes para acciones que cotizan por debajo de los 30 yenes, hasta los 10 millones para los que tienen una cotización por encima de los 5 millones. El tamaño del tick mínimo. El tick mínimo se refiere a las variaciones mínimas en yenes que puede tener una acción al cambiar de precio, y dependerá de si la empresa forma parte del índice Topping 100 y de su precio de cotización, pudiendo variar desde el 0,1 yenes hasta dar saltos mínimos de 100.000 yenes, parámetros de cotización especiales. Al igual que aquí tenemos las subastadas de volatilidad, la bolsa japonesa tiene un mecanismo por el que, según la cotización de la acción y su variación de yenes, desde el último precio puede saltar el cálculo de una cotización especial que determinará el precio de negocio en sus circunstancias. Los elementos globales que favorecen el incremento de la inversión. Formas de ayuda. Es el programa del gobierno japonés para promover la importación y la inversión. Consiste en descuentos y reducciones de impuestos, avales para préstamos, así como préstamos a interés reducido. También asiste a los exportadores extranjeros que desean importar en Japón. Tras los efectos del desastre de marzo del 2011, en diciembre de 2011, el Ministerio de Economía, de Comercio e Industria, METI, anunció que ofrecerá incitaciones para la inversión a 10 sociedades extranjeras para que se desarrollen actividades económicas de alto valor agregado en Japón. Los ámbitos privilegiados. La creación de empleo, desarrollo nacional y regional, protección del medio ambiente, ayuda a la investigación y el desarrollo del sondeo de competencia. Las zonas geográficas privilegiadas. Desde que aceptaron aplicaciones de zonas especiales para reformas estructurales, un total de 910 zonas se han establecido a lo largo de Japón. Cada una cuenta con características particulares establecidos bajo la iniciativa de gobiernos locales o negocios privados. Estas zonas están exentas a una o más regulaciones nacionales. En teoría, esta medida ofrece condiciones atractivas a inversionistas. En la práctica, es difícil lograr que estos proyectos sean aceptados. Esfuerzos recientes para descentralizar las finanzas públicas permitirán que los gobiernos usen incentivos fiscales para atraer a IED a sus áreas. Las zonas francas. Japón ya no dispone de zonas o puntos francos. No obstante, el gobierno desea facilitar el acceso al mercado japonés mediante zonas de acceso para productos importados ubicados cerca de puertos y aeropuertos. El objetivo de Japón es desarrollar 22 zonas como estas con infraestructura destinadas a facilitar las importaciones, los créditos a intereses preferentes y las reducciones de impuestos.
Un financiamiento especial fue dedicado para la reconstrucción de la región de Tohoku, devastada por el desastre del 11 de marzo del 2011. Existen incitaciones para los posibles inversionistas extranjeros en la región. Organismos que financian: el Estado, el Banco Japonés de Desarrollo, el Banco Japonés para la Cooperación Internacional, la Sociedad Financiera Japonesa para la Pequeña y la Mediana Empresa ofrecen préstamos a intereses ventajosos. La Sociedad Regional para el Desarrollo de Japón tiene préstamos a largo plazo, tasas reducidas para las sociedades nacionales, válidas asimismo para las sociedades extranjeras. El proceso de innovación tecnológica y el progreso de las telecomunicaciones. En cuanto a la informática y la electrónica, el gobierno japonés está aplicando su estrategia de tecnología de la información y las comunicaciones en Japón. Con esta estrategia, Japón ha logrado un gran salto tecnológico a nivel mundial. Conseguir este objetivo exige el cumplimiento de 4 planes principales. 1. Mejorar el hardware de la tecnología de la información mediante la instalación de una red de fibra óptica que proporcione conexiones de red a velocidad ultra rápida. 2. Facilitar el comercio electrónico para que cualquier persona o entidad pueda participar en este campo de actividad. 3. El desarrollo de un gobierno virtual o gobierno electrónico. Esta estrategia no significa la desaparición del modelo tradicional de gobierno, sino el aprovechamiento de las ventajas de las nuevas tecnologías para racionalizar los procedimientos administrativos, mejorar los servicios para los residentes, desarrollar las diferentes regiones del país y paliar las diferencias en cuanto al uso de la tecnología de la información y las comunicaciones en la misma. 4. Fomentar el desarrollo de los recursos humanos de alta calidad, procurando que todos los ciudadanos tengan los conocimientos prácticos sobre información para que puedan utilizar estas tecnologías. La liberalización del comercio. Durante más de 40 años desde su adhesión de 1955, el gobierno del Japón se ha comprometido a mantener y fortalecer un sistema multilateral de comercio no discriminatorio en el marco del GATT-OMS. El Japón ha participado activamente en las negociaciones comerciales multilaterales, en particular la Ronda Kennedy, la Ronda de Tokio y la Ronda Uruguay, y el Japón se ha beneficiado en gran medida de la liberalización del comercio mundial dentro del sistema basado en normas. El Japón, por su parte, ha contribuido al crecimiento sostenido de la economía mundial mediante su progresiva liberalización y eliminación de obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio. Japón ha participado activamente en la promoción de liberalización comercial y de inversiones de la OMS como uno de sus miembros principales, al encabezar, por ejemplo, la creación de un consenso en el marco de las subacciones y medidas compensatorias sobre las denominadas nuevas cuestiones como el comercio y la política de competencia y el comercio y las inversiones, y también sobre la ATI. Adquisiciones económicas. El Banco de Japón anuncia compras ilimitadas de deuda antes de las reuniones de BCE y FED. La entidad recorta sus previsiones de inflación al 0,7%. El Banco de Japón ha anunciado una nueva ronda de estímulos económicos ante la profundización del impacto económico del coronavirus. La autoridad monetaria ha renunciado a los límites anteriormente autoimpuestos a sus compras de deuda pública y ha anunciado más adquisiciones de bonos empresariales. Las medidas llegan después de que Tokio haya declarado el estado de alarma ante las dificultades para contener el brote de coronavirus y a la luz de unas previsiones económicas peores cada semana que pasa. El Banco Central ha abandonado así la directriz de aumentar la cartera de deuda pública en 80 billones de yenes, o sea, 675 mil millones de euros al año. El gobierno, por su parte, emitirá nuevos bonos para financiar un estímulo récord. Las medidas llegan en una semana clave para la política monetaria en todo el mundo, con reuniones de la Reserva Federal. Ambos bancos centrales, no obstante, se han visto obligados a adelantar sus decisiones en las últimas semanas, adoptando cambios clave en sus políticas en anuncio de urgencia. Alianzas estratégicas. Estados Unidos y Japón. Reafirma su alianza estratégica planteando redefinir intercambio comercial sobre una base libre, justa y recíproca. Los gobiernos de Estados Unidos y Japón reforzaron sus inamovibles relaciones bilaterales en busca de redefinir su intercambio comercial, pero formularon también una clara advertencia a China. Busca mejorar las relaciones bilaterales que se tensaron ante la decisión de Trump al retirar a Estados Unidos del Acuerdo Comercial Transpacífico. También han contribuido en la comunicación de críticas por empresas automovilísticas, incluidas las japonesas, por instalar motoras fuera de Estados Unidos, pero destinar su producción al mercado estadounidense. Creación de mercados regionales. Establecerse en el país. Japón es la tercera economía del mundo, donde viven 126.053 millones de personas con un nivel de vida, en general, alto en todo el país.
La actividad industrial se concentra en 3 áreas: el núcleo de Tokio, Saitama, Yokohama, Chiba, Kanto, que representa 1/3 del mercado, Osaka, Kobe, Kyoto, Kansai, y el área de Nagoya, Shikosuoka. En conjunto acogen más de la mitad de la economía económica de Japón. Las industrias manufactureras, en especial maquinaria eléctrica, electrónica, maquinaria de transporte, etc., son predominantes en el tejido industrial del país. La mayoría de las empresas manufactureras están en vías de expansión. Nuevos sectores en los que se espera un mayor crecimiento en Japón durante los próximos años son el sector de cuidados médicos y asistencia social, el sector de telecomunicaciones, la biotecnología, el sector de energías alternativas y el sector de distribución y logística. Es importante subrayar que en Japón el elemento decisivo es la calidad del producto. Empleos y desempleos. Actualmente Japón es la tercera economía del mundo y un país precursor de tendencias globales en el envejecimiento de la población, por lo que sus experiencias recientes son una lección importante sobre cómo afectan los cambios demográficos al mercado laboral y al bienestar de las personas. Pros y contras. Pros. La tasa de desempleo agregado de Japón ha sido relativamente estable y baja. El empleo femenino aumenta con rapidez y la tasa de empleo masculino continúa siendo alta. La diferencia salarial en Japón entre hombres y mujeres está reduciendo. El salario real medio de la crecido últimamente, sobre todo entre las mujeres. La desigualdad salarial en Japón continúa siendo relativamente pequeña. Contras. La población de edad laboral de Japón ha descendido rápidamente. El aumento del empleo femenino en Japón coincide con un descenso de la nupcialidad, lo que puede acelerar aún más el descenso de la población. La diferencia salarial en Japón entre hombres y mujeres es todavía considerable. La desigualdad salarial entre los hombres en Japón ha aumentado en el nivel superior de la distribución salarial. La estabilidad laboral en Japón ha descendido al aumentar.